Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Habla José Luis aquí. ¿Me escuchan bien todos? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, Sí, vamos a se ve. empezar entonces. La charla de hoy es como se anticipó, tendrá unos 50 minutos, un poco menos de una hora. Es un tema novedoso en el sentido de que es una red híbrida donde se juntan dos tecnologías completamente distintas, lo cual nos obliga a nosotros a ir un poquito rápido por el poco tiempo que tenemos para poder cubrir conceptos básicos, hacer un resumen primero de los dos mundos, que hasta no hace mucho eran mundos completamente separados, y al final de la charla hacer, digamos, hacer el merging, digamos, hacer el híbrido entre las dos tecnologías, ¿no? La primera parte tiene que ver con la presentación del problema, ¿no? Ustedes saben que las redes móviles, por ahí si no lo saben, lo comentamos rápidamente, digamos, toda la normativa de las redes móviles la lleva adelante 3GPP desde hace ya unos cuantos años, desde el año 99 aproximadamente. Y 3GPP emite releases que más o menos salen un release por año, más o menos así, a esa frecuencia. Hasta el release 16 toda la normativa de 3GPP estaba concentrada en su mundo móvil tal como lo conocemos a lo largo de todas las generaciones, ¿no? 2G, 3G, 4G. Para que nos situemos, el release 15 es el release donde aparece la primera especificación de 5G. Y después, sucesivamente, release 16, 17, 18, etcétera, van apareciendo normativas que mejoran algunas improvements que hay. Pero hasta ahí, incluso ya habiéndose lanzado 5G, no había nada que vinculara al mundo de redes no terrestres, o sea, a redes satelitales, digamos así, ¿no? Fíjese que incluso las siglas denotan ese carácter, ¿no? De redes terrestres, ¿no? Em, Podríamos decir entonces también que las redes no terrestres, si ustedes quieren, las redes satelitales, han no han tenido interoperabilidad hasta el día de hoy con las redes móviles. No sé por ahí, Nelson, si querés hacer algún comentario o anticipar algo de lo que vas a desarrollar más adelante después sobre este tema, que va a Sí, ser sí, me gustaría comentar con respecto a esto. En realidad, los sistemas satelitales se han empezado a utilizar con redes móviles desde el año 96, 97, cuando Telefónica, en el caso particular mío, que yo trabajé en Telefónica, en ese año se instalaron radiobases analógicas en la zona de Patagonia, concretamente en Calafate, Río Turbio, Gobernador Gregores, Perito Moreno y otras más, pero a través de enlaces punto a punto digitales de baja velocidad, y brindaban un servicio muy acotado, muy pequeño, solamente para el transporte de canales de voz. Entonces, ese servicio se brindó durante un tiempo. Era bastante malo, no tenía sistemas de cancelación de eco, y hasta que, bueno, apareció el 2G y empezamos a hacer transporte, siempre a nivel de transporte, de troncales de 10 time slots y como mucho en 2 megas. Eso en cuanto a lo que es 2G. Y posteriormente hicimos eh, pruebas de 4G en Mendoza, con enlaces de mayor capacidad, pero bueno, eso lo contaremos un poquito más adelante. Esto simplemente era para acotar lo que venía comentando José Luis con respecto a las primeras experiencias que hemos tenido con sistemas satelitales en redes de telefonía celular. gracias, gracias Nelson. Bueno, entonces, digamos, la novedad cuál sería en este escenario que estamos tratando de mostrarles. Este concepto de redes híbridas, que es relativamente nuevo, aparece con el release 17. Piensen ustedes que el release 17, para situarnos en fechas, es ya bastante entrada a la pandemia, ¿no? Digamos, es posterior a la pandemia, es algo relativamente nuevo a nivel mundial. Em,
digamos que la idea entonces es que 3GPP lo que hace es incorpora dentro de su portfolio de normativa la tecnología satelital, que tiene una larguísima historia dentro de su arquitectura, no solamente ya para que sea un transporte, como mencionaba recién Nelson, sino como parte constitutiva de la red. No quiero decir qué parte de la red, pero ustedes están ahora imaginando que eso calza en la red de acceso, ¿no? Porque en el core sería un poco raro, pero vamos a ver después cómo encaja en la red de acceso. Estas redes híbridas se están empezando a desarrollar y están empezando a aparecer nuevas normativas y se están esperando incluso mejoras y nuevos textos para los releases 18 y 19. Cuando hablamos de release 19 estamos hablando prácticamente de lo último, lo que se está escribiendo en este momento. Hay un antecedente recientemente en la prensa de Argentina de hace unos 2 meses aproximadamente de una empresa que estaría adquiriendo licencia para competir con los servicios que actualmente da Starlink, y esa arquitectura que ellos traen, es decir, desde el punto de vista del usuario no tiene relevancia, pero desde el punto de vista de red sí para nosotros, es una arquitectura que tiene que ver con esto que nosotros estamos contando aquí. Sí, bueno, por cuestión de tiempo, como hemos dicho, hay algunas diapositivas que yo voy a estar obligado a pasarlas rápidamente por un tema justamente de tiempo, pero no quiero dejar de mostrarlas, y en un curso con más detenimiento esos puntos que vamos a mencionar van a tener contenido. Aquí los vamos a simplemente mencionar, ¿no? Pero en un curso eso va a tener un contenido real con más profundidad. De cualquier forma, si ustedes tienen dudas sobre alguna de las cosas que yo vaya pasando, no duden después de hacer las preguntas, ¿no? Vamos a hacer un repaso de 4G y 5G. Nos interesa 5G en particular. Lo que ocurre es que hay una ligazón muy fuerte y hay muchos conceptos de 4G que se heredan y que no los podemos soslayar. Y tiene que ver con esto que les voy a mencionar ahora. Es decir, a lo largo de la evolución histórica hay necesariamente tecnologías que han sido superadas y que, bueno, uno las olvida, quedaron ahí, y otras que no, que siguen vigentes. Por eso hablamos de 4G también. En esa evolución hay algunos aspectos críticos, ¿no? Que es necesario revisarlos porque justamente son requerimientos que quizás en una tecnología anterior no eran críticos, eran interesantes, se usaban y demás, pero se tornan críticos. Por ejemplo, el tema del sincronismo es uno de ellos, pero no el único. El tema del transporte es otro. Aparecen tecnologías cooperantes, tecnologías, digamos, que no son específicamente del mundo móvil, pero que forman parte de la infraestructura básica y que son mandatorias, ¿no? Como por ejemplo el tema de hacer despliegues sobre redes virtualizadas, sobre contenedores en la nube, tener a nivel de transporte software defined networking, es decir, todo el tema del transporte ya con SDN, inteligencia artificial. Obviamente es un must, no es una cosa optativa. En 5 y en 6G eso ya se torna como algo necesario. Y después también aparecen otras cuestiones como las tecnologías móviles y las características propias de las tecnologías móviles, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de modulación, muchas de ellas se mantienen, pero se llevan a un nivel mucho más avanzado, como por ejemplo las técnicas de OFDMA, las inauguramos en 4G, siguen siendo utilizadas, ¿no? El sincronismo de redes, el tema de las identidades de los usuarios se torna crítico, etcétera. Hay una enorme cantidad de tecnologías móviles que son fundamentales. Todo esto nos lleva a nosotros a hacer una revisión tanto de 4 como de 5G. Con lo cual, a partir de ahora voy a hacer esto sería algo así como decir, bueno, aprendamos 4 y 5G en 15 minutos, básicamente. Esto es un repaso muy superficial, como ustedes podrán ver, pero digamos lo que nos importa resaltar de las redes 4G es que por primera vez en el mundo móvil, por primera vez en 4G, hablamos de una red totalmente basada en IP, es decir, renunciamos a esa dualidad que teníamos antes de un core de paquetes, IP, para los datos, y un core de circuitos, TDM, para la telefonía. Ya no más, solamente IP. Hablamos verdaderamente de mobile broadband, es decir, tener banda ancha real,
con velocidades importantes. Lo que había empezado a despegar con 3G se consolida en 4G y se consolidan también algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con la tecnología de la red de acceso y del core, como el tema de la modulación que les mencionaba hace un rato, o FDM, el tema de MIMO, que es un tema de antenas. Esto después se lleva a un concepto mucho más sofisticado, como es el Massive MIMO, que permite multiplicar por n, 2 a la n en realidad, la cantidad de elementos en las antenas, y eso logra, digamos, velocidades y además otras características que antes no era posible. Las radios también definidas por software, etcétera, etcétera. LTE es un antes y un después en las redes móviles. Es como dijimos, una red basada en IP totalmente. Tiene algunos desafíos que aquí no los vamos a comentar. Cuando vemos los cursos de 4G los ahondamos, cómo es el tratamiento de la voz, ¿no? El caso de CQC Fallback y Volte, aquí no lo mencionamos solamente. Aparecen nuevas bandas y aparece el concepto de refarming también, porque se puede, y es de hecho deseable que las operadoras, conforme van desplegando LTE, desplieguen, hagan una migración de las bandas anteriores, donde antes tenían 2 y 3G, parte por lo menos de ese espectro, destinarlo a LTE, porque LTE es mucho más eficiente. Es decir, una determinada cantidad de ancho de banda, perdón, de ancho de banda, 5, 10 o 20 MHz, rinden más en LTE que en 2G o 3G. Nosotros hablamos siempre de LTE, pero esto es quizás un poco fino, pero LTE se refiere al acceso. Si la red en su totalidad es una red que tiene ALTE como tecnología en el acceso, pero en la red, a nivel de core, tenemos lo que se conoce como el Evolve Packet Core, ¿no? O sea que nuestros dos elementos van a ser la EUTRA o LTE y el EPC, que juntos forman el EPS. Esta es la terminología con la cual reconocemos a esta red que fue adoptada para la 4ª generación. Si quisiéramos sintetizarlo, entonces, nos quedaríamos con estas dos ideas. Todo IP, ¿sí? Y realmente, Mobile Broadband, cuando lo que había antes era un intento de... Ahora realmente lo tenemos. No vamos a profundizar, pero sí les voy a mostrar algunas figuras respecto de la arquitectura interna de LTE. Bueno, acá hay un poquito más de detalle respecto de lo que estábamos diciendo, ¿no? En la red de acceso vamos a tener los que se llaman los eNodeB, a diferencia de las redes anteriores, que había nodos y controladoras. Ya en LTE tenemos nodos que son autónomos. Y en el core tenemos una enorme cantidad de componentes. Acá está simplificado esto, lo que se llama el Serving Gateway y el P-Gateway. El P-Gateway es si ustedes quieren verlo, es una especie de router. De hecho, tiene funciones de enrutamiento, pero con algunas otras funciones, ¿no?, propias de las redes móviles. Y no hay más, es decir, es nuestro core y nuestro acceso. Los nodos se comunican entre sí con interfaces internas, se llaman X2, son autónomos y tienen una enorme cantidad de funciones que antes los nodos de 2 o 3G no las tenían. O sea que la idea es pasar de lo que antes era una red donde teníamos dos cores, un core de circuitos y un core de paquetes, a un core de paquetes exclusivamente. Y los nodos en la red de acceso, los eNodeB, con su capacidad de interconexión entre ellos, ¿no? Es decir, incluso, por ejemplo, todos los temas de movilidad, por ejemplo, el más conocido es el handover, uno de los más fáciles de ver, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad, son gestionados íntegramente por los eNodeB, ¿no? Básicamente al core se le informa lo que hacen, pero lo hacen ellos, son autónomos. Como no tenemos core de circuitos, y esto va a ser así de aquí en más para toda la vida, con 5G y todas las generaciones que vengan, hubo que llevar a otro extremo algo que no, digamos, no era necesario en las redes anteriores, que es definir nuevos APNs, porque vamos a tener una conexión para Internet, como ya la teníamos en 3G, pero vamos a tener otra conexión en IP para otros servicios que no son de Internet. Por ejemplo,
lo que mencionamos hace un rato de VoLTE, ¿no? Cuando hablamos de VoLTE, o todo lo que sea comunicaciones multimedia basadas en IMS, no van por internet, van por un APN distinto. Y estos APN lo que tienen es la característica de tener asignadas calidades de servicio distintas. Es decir, que el APN de internet va a tener una calidad de servicio determinada, el APN de IMS va a tener otra, que está normalizada para la voz, para el video, etcétera. Dicho de manera más general, lo que nos obliga a esto, porque ya no tenemos core de circuitos, las redes de circuitos TDM tenían calidad de servicio de manera inherente. La red IP no tiene calidad de servicio de manera inherente. O sea, IP es una red no orientada a la conexión, con lo cual uno tiene que implementar mecanismos de calidad de servicio por fuera de IP para garantizar la calidad deseada. En el caso de las redes móviles, esa calidad de servicio no es solamente cuestiones de transportes, de encolado, de latencia, de encolado en las rutas, en las colas, perdón, de los routers, sino también la gestión del tráfico en la interfaz de aire, ¿no? Porque ahí hay competencia de distintos servicios en un recurso que es el espectro y que es escaso. El cuello de botella está en la interfaz de aire. Por lo tanto, ahí hay prioridades, etcétera, y eso tiene que ser gestionado independientemente para cada APN. Todo esto que estoy diciendo vale para 4G y vale para 5G, por eso lo menciono acá. Una mirada rápida, no quiero detenerme mucho aquí, del stack de protocolos. En este caso tenemos el plano de usuario. En las redes móviles hablamos del plano de usuario y el plano de control. Ustedes ven que acá el user equipment, o sea, el terminal que ustedes tienen en sus manos, conectado a una red cualquiera, por ejemplo, una sesión de internet en un sitio que ustedes quieran, es una conexión IP de punta a punta, ¿no? Pero en el medio tenemos capas bajas de distinta naturaleza. Aquí tenemos redes IP, ¿sí? Y acá tenemos redes, lo que es amarillo son protocolos de radio. Esta figura que está acá y esta otra que voy a mostrarle ahora nos dan una idea aproximada. No quiero que pierdan el eje, no sé, que no los abrume la figura. Nos dan una idea aproximada de que el core es bastante complejo, es decir, hay una enorme cantidad de elementos dentro del core y nosotros en este curso, mejor dicho en esta charla menos todavía, no nos vamos a detener en ello, salvo que ustedes me quieran preguntar algo, sino que lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que toda esta complejidad la vamos a dejar al costado, es el core que está al final del camino, ¿sí? Y lo que quiero, digamos de manera simplificada, mostrarles es esto. Que tengo un terminal, un InnoDB y un EPC, ¿sí? O sea que todo esto lo simplificamos de esta manera. Tenemos la interfaz de aire entre el terminal y el InnoDB. Vayan pensando ustedes en cómo vamos a meter el satélite acá, ¿no? Es decir, en algún punto lo vamos a tener que poner. Esta aproximación que yo les estoy mostrando nos da pie para que cuando veamos ahora rápidamente un repaso muy breve de 5G, lleguemos a un esquema muy parecido a este. Lo vamos a forzar para que justamente vamos a ocultar los detalles para que ustedes se concentren en lo que queremos ver hoy, porque si nos ponemos a ver todo esto nos perderíamos. Eso sería lo de 4G, muy rapidito. En 5G, digamos, aparecen algunas otras cuestiones, ¿no? La arquitectura de quinta generación aparece en el release 18, como les dije hace un rato, año 2015, se empieza a trabajar, pero perdón, me equivoqué, es el release 15, no el release 18. Y los primeros despliegues se empiezan a hacer en el año 2018, 2019. Había una expectativa de tiempo que después se ralentizó por la pandemia, pero más o menos por ahí empezó. 5G, digamos, lo que trae novedad respecto de cuarta generación es que todo lo que ya teníamos, por ejemplo, OLIP y broadband, se mantiene. Solo que lo que es navegación, lo que es internet, se le conoce como Enhanced Mobile Broadband, ¿sí? Es lo mismo pero mejorado, con velocidades mayores. Hasta ahí sería simplemente una cuestión de mejora de la velocidad. Pero aparecen otros servicios
otros servicios que son de naturaleza completamente distinta, que ahora los vamos a ver, y que me importa mostrárselos justamente para ver en qué medida algunos de ellos encajan o no cuando ponemos en el medio una tecnología satelital. Hasta ahora no hemos introducido aquí los satélites. Las frecuencias, las bandas, se extienden mucho más. Tenemos bandas que están por debajo de los 6 GHz, que es el Frequency Range 1, y después hay un Frequency Range 2, que son bandas milimétricas. Si bien el límite es 300 GB, digamos, las bandas que se están explotando están entre los 20 y tantos y 30 y tantos GHz, que no dejan de ser frecuencias ya bastante, mucho, digamos, frecuencias mucho más altas de las que veníamos usando hasta cuarta generación, que era la de 2600 MHz, ¿no? O 2.6 GB. 5G ya pone como mandatorio la infraestructura virtualizada y un montón de cosas que en 4G se introdujeron. Aquí ya son, digamos, como lo básico, la infraestructura básica, y es mandatorio. La arquitectura de 5G admite dos variantes. Ustedes habrán visto por ahí que se habla de 5G non-standalone y de 5G standalone. El 5G non-standalone es una solución intermedia, y yo la voy a comentar rápidamente y después la vamos a olvidar, que solamente permite ofrecer el servicio que ya conocíamos en 4G, que era mobile broadband, pero con mayor velocidad porque hay mayor ancho de banda también. Las bandas suelen ser de 50 o de 100 MHz. Entonces ya, aunque tuviéramos la misma eficiencia, ya por ancho de banda tenemos más potencia. Si además la hacemos más eficiente, se multiplica más. Pero digamos que eso está centrado en el acceso, es decir, se agregan nodos en el acceso. A los eNodeB existentes se agregan otros nodos, se llaman gNodeB, y el core sigue siendo el mismo core que teníamos de antes. Es decir, que es un 5G limitado. El 5G standalone es un 5G que no depende para nada del LTE, donde toda la red, el acceso y el core que vimos hace unos minutos cambia. Es totalmente nuevo. O sea que si quisiéramos hacer un resumen de 5G, tenemos esta salvedad de estas dos arquitecturas. Van a aparecer nuevos servicios, nuevos, y los más críticos son los que requieren menor latencia. Se suele hablar por ahí, a mi modo de ver, un poco livianamente, de servicios donde la latencia end-to-end es de 1 milisegundo. Y yo insisto en que eso es verdaderamente desafiante, salvo escenarios muy, muy concretos, donde prácticamente toda la red está confinada al entorno muy, muy cercano de donde acontecen las cosas, ¿no? Y cuando digo cercano me refiero a metros, ni siquiera kilómetros, porque si no es imposible lograr comunicaciones con una latencia tan baja. Pero lo que sí es cierto es que esos servicios, aunque no sean de 1 milisegundo, logran latencias mucho más bajas que las que teníamos en cuarta generación. Bueno, eso no se puede hacer con el non-standalone. Requiere standalone, requiere un core nuevo y requiere toda la red y toda la potencia de 5G. Dato ilustrativo, el 5G que tenemos en Argentina desplegado es non-standalone. Por eso yo sigo diciendo que 5G para nosotros es una generación del futuro, todavía. Porque desde el punto de vista de 5G formalmente, toda la potencia la vamos a tener con standalone. Y no hay muchos despliegues a nivel mundial. Ahora empezó a crecer, pero va más lento. Bueno, del mismo modo que vimos la red de 4G con algunas entidades ahí, acá tenemos algo parecido, quizás es un poco más simple, pero no se dejen engañar. El core de 5G es extremadamente complejo, más complejo que el de 4G, y también tenemos una nube ahí, una enorme cantidad de funciones, de entidades que tienen funciones. Algunas de ellas son mapeables a las que teníamos en cuarta generación, por ejemplo el AMF hace funciones parecidas al MM. Perdón, no, por ahí digo siglas, pero y ustedes dicen que es el MM, bueno, aparecía en una figura anterior, es el elemento de control que maneja la movilidad, la conexión, etcétera. Es decir, es el nexo entre el core y el acceso. Y otras más que no se pueden mapear, por ejemplo esta.
Esto habla de slicing. El slicing es cómo aplicar calidad de servicio particularizada a los distintos tipos de servicios, cosa que no existía en 4G, ¿no? Bueno, toda esta complejidad vamos a hacer lo mismo nosotros. Nos vamos a olvidar un poco y vamos este, a suponer que para nuestros fines, por lo menos vamos a suspender esa complejidad y vamos a concentrarnos en que tenemos un user equipment, seguimos teniéndolo, tenemos una interfaz de aire que antes se llamaba UU, ahora se llama New Radio UU, o sea, sigue siendo radio esto. El iNodeB ahora se llama gNodeB, o sea, la RAN, New Generation RAN, es el gNodeB, que es un nodo también, igual que el iNodeB, autónomo. O sea, hay un solo nodo, no hay muchas cosas ahí. Es complejo, pero es uno solo. Y el core, bueno, es toda esta nube con un montón de cosas más, con protocolo nuevo, etcétera, que no viene el caso ahora. Pero quédense con esta figura. Entonces, si miramos el stack de protocolos es un poco más complicado, pero al final del día es más o menos lo mismo, porque el user plane, que es lo que le importa al usuario, va a tener una conexión a un extremo, y acá habrá algunas capas más, capas menos, pero es parecido a lo que teníamos antes. El plano de control sí es distinto, pero por el momento a nosotros esto nos preocupa, eso lo vemos en otros cursos, simplemente se los menciono. Siempre, eso sí, siempre en 4G y en 5G tenemos un plano de control y un plano de usuario. Entonces, nosotros dijimos que lo que queremos ver es cómo hacemos para introducir redes que hasta el momento, del punto de vista de la arquitectura, no del punto de vista del transporte, no habían sido tenidos en cuenta por 3GPP, como las redes satelitales, para que convivan, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. A partir de ahora, Nelson les va a contar un poco de la tecnología de satélites, pero antes de eso, simplemente a modo de, no para que nadie se asuste, sino que esto es un ayuda a memoria, un recordatorio de todas las cosas que tenemos que revisar antes de dar el primer paso para un despliegue de 5G. Tenemos en orden la casa, tenemos sincronismo de fase, tenemos transporte adecuado, tenemos infraestructura para hacer fronthaul, etcétera, etcétera. Si no tenemos todo esto, es muy probable que tengamos problemas, como evidentemente suele ocurrir en los despliegues en los primeros días. Esto nos da una idea de la cantidad de cosas que hay que alinear antes de hacer un despliegue de 5G. Del punto de vista de los servicios, y ya voy terminando, hay una figura, un triángulo que es una forma gráfica un poco simplificada, pero sirve, donde cada vértice representa los tres típicos servicios, pero en realidad siempre hay un mix, ¿no? Es decir, hay servicios que tienen un poco de cada cosa. En las redes de 4G solamente teníamos mobile broadband. En 5G y sumamos dos dimensiones más. Una que son las comunicaciones de ultra baja latencia, pero confiables, es decir, comunicaciones que tienen, por un lado, una confiabilidad, un requerimiento de confiabilidad muy alto, pero además de muy baja latencia. Generalmente son para dispositivos que se están moviendo, autos, maquinarias, etcétera, automatización y demás. Y por otro lado están lo que antes conocíamos como IoT, o sea, Internet de las Cosas, se lleva a un orden mucho más masivo, donde en realidad el ancho de banda involucrado puede ser despreciable o no, dependiendo del tipo, pero lo que sí es notable acá es que la cantidad de dispositivos es tan grande que el plano de control se torna complejo. Mucha señalización. Cuando introduzcamos la tecnología satelital, ¿sí? Este gráfico se tiene que trastocar de alguna manera, porque, por ejemplo, no vamos a tener posibilidad de hacer comunicaciones de ultra baja latencia, por una cuestión natural, digamos, de la tecnología satelital, ¿no? Entonces, la idea es, recordando, tenemos un terminal, un nodo de acceso, un core, y lo que les va a contar a ustedes ahora Nelson es la tecnología satelital para luego poder ver cómo esa tecnología satelital la introducimos acá y ahí pasamos al final de la presentación. Por lo tanto, si Nelson está listo, vamos a empezar con las redes satelitales. Nelson, vos me vas diciendo y yo voy avanzando a las diapositivas. ¿Sí?
Bueno, dale, aguardame un segundito. Eh, Bien. Bueno, con respecto a la tecnología satelital, como les había mencionado antes, eh, las primeras experiencias que tuvimos dentro de la red de Telefónica fueron como red de transporte, ¿no? Es decir, enlaces dedicados al transporte de líneas troncales de centrales de conmutación en lugares donde no era posible llegar con otro tipo de vínculos, no había despliegue de fibra óptica, no había despliegue de sistema de radioenlace. Y por una cuestión regulatoria, había sitios que había que dar el servicio como sea. Y la forma más rápida era hacerlo vía satélite. Que todo empezó aproximadamente en el año 94 para Telefónica. Anteriormente hubo un sistema también muy importante que se instaló en la época de Intel, que era un sistema también de punto multipunto analógico que se llamó Plan Soberanía en banda C. Los sistemas que se desplegaron a partir del año 94 en Telefónica eran en banda KU. Bueno, vamos a mencionar rápidamente las características más relevantes en lo que concierne a un enlace satelital, ¿no? Decimos el costo de la instalación independiente de la distancia, eso siempre y cuando nos referimos al equipo. Puede haber alguna diferencia, pero si estamos en lo que es el área de cobertura o la pisada del satélite, no debería haber diferencia entre un extremo y otro, salvo que ya nos vamos a lugares donde la pisada o el área de cobertura sea marginal, habría que colocar antenas más grandes o equipos con mayor potencia, como hicimos por ejemplo con la Antártida, ¿no? La instalación la implementación es rápida, instalar un sistema satelital es muy rápido, no requerimos de tanta infraestructura como con sistemas de radioenlace. Tenemos la posibilidad de hacer enlaces punto a punto, punto multipunto, y es apto para capacidad de transporte y acceso, necesita técnicas de ahorro espectral, esto debido a que al costo del ancho de banda satelital, a veces hay que, no a veces, sino generalmente tenemos que hacer algún tipo de, utilizar algún tipo de tecnología para optimizar el ancho de banda, ya que es tan estrecho, o sistemas, por ejemplo, de cancelación que se han utilizado, los sistemas canceladores que duplican el ancho de banda. Todo esto para solucionar el tema de la, del ancho de banda limitado que tenemos. Puede cubrir amplias zonas geográficas, si podemos llegar desde, por ejemplo, desde la Antártida hasta Iruya, al norte de la provincia de Salta. De esa manera podemos sortear barreras naturales, capacidad de dar servicio en zonas rurales o poco pobladas, la facilidad de establecer nuevos mercados, como por ejemplo en un principio el enlace satelital se usaba para servicios de voz, en aquel momento en cuando todavía existía esa división entre lo que era la red de datos, la red de telefonía o la red de voz. Hoy en día eso ya no existe, está todo unificado, es todo IP. ¿Podemos pasar a la próxima, José? Bueno, aquí vamos a ver rápidamente las primeras experiencias que hubo con sistemas de satélites. Vemos algunas ilustraciones, ahí lo pueden leer. El satélite Sputnik, el Explorer 1, que se utilizó, que lanzaron los norteamericanos. Este fue un experimento de la NASA, el ECO 1, pasivo. Y pasamos, y el Oscar, que es un satélite de radio amateur. Avanzamos, José. Y bueno, ahí vemos algunas ilustraciones de algunos equipos diseñados con posterioridad, como el Intelsat. El Intelsat lanzó el primer satélite de la serie Intelsat, el Intelsat 1, el Early Bird, pájaro madrugador, que contaba con canales analógicos y creo que un canal de televisión con muy baja capacidad, obviamente, en aquel momento. Y posteriormente Intelsat como empresa
creció muchísimo y hoy en día es una de las empresas más importantes, si no la más importante del mundo. Y Telefónica es cliente de Intelsat, tenía, por lo menos hasta el momento en que yo estaba en Telefónica, contratado ancho de banda en por lo menos 2 satélites de la serie Intelsat. Seguimos, la próxima por favor. Ahí vemos una comparativa del tamaño de un satélite con respecto a un avión, un Boeing 737. Vemos que la envergadura es importante de los paneles solares, como, bueno, no lo mencioné antes, pero el satélite es un móvil que está en el espacio y que se alimenta de energía solar. Para ello tiene paneles solares para captar la energía solar y acumuladores, baterías, para acumular la carga que sería utilizada en los momentos en que el satélite atraviese las zonas de oscuridad cuando se producen los eclipses. ¿Avanzamos, José? Bueno, acá tenemos un esquema muy simplificado de cómo se configura un sistema de comunicación espacial. Más o menos todos constan de los mismos elementos. Tenemos el segmento espacial, que está constituido por el satélite. El satélite en sí, no lo dije antes, es un móvil que contiene en su estructura sistemas de alimentación, sistemas de temperatura, energía, paneles solares, sistemas de estabilización, sistemas de propulsión, y lo más importante que concierne a nuestro interés es el payload, que es la carga útil, que es toda la parte de radiofrecuencia, que constituyen ni más ni menos que equipos no regeneradores, sino repetidores. El satélite es un repetidor activo que recibe una señal desde la Tierra, la amplifica, la cambia de frecuencia, la cambia de banda y la retransmite de nuevo a la Tierra. Entonces el satélite es el repetidor que está ubicado en el espacio. El segmento de control es la estación terrena que monitorea, efectúa telemediciones, efectúa telecomandos, controla en cierta forma el satélite. Y el segmento terrestre está constituido por todas las estaciones terrenas que forman la red satelital. Esas estaciones terrenas pueden ser de distintos tipos de servicios, entre ellos, habíamos mencionado, primero nació la telefonía básica, o sea, el transporte de señales de voz, poco a poco empezó a aparecer el servicio de transporte de datos, y hoy en día todo eso está unificado en una única red, porque todas las terminales satelitales ya trabajan con tecnología IP. Pasamos a la próxima. Bueno, este es un esquema muy simplificado de cómo está constituido adentro la carga útil o la etapa de radiofrecuencia de un satélite, ¿no? El satélite consta de lo que se llaman, lo habrán escuchado alguna vez, transpondedores. El transpondedor es un repetidor, el satélite tiene varios, que tiene una etapa de recepción donde ven FU, es la frequency up, la frecuencia de subida, captada por una antena, es amplificada, posteriormente mediante un batido con un oscilador local, se cambia de frecuencia, se amplifica, después se puede conmutar a otro transpondedor si es necesario y si no, después se amplifica a través de un driver, un high power amplifier, amplificador de potencia, y es inyectado a una red de cañerías que son guías de onda, es toda la red de transmisión que termina en una antena transmisora. A los efectos didácticos, obviamente dibujamos 2 antenas, pero en la práctica es la misma antena. Se reutiliza la misma antena tanto para transmitir como para recibir. En el primer esquema tenemos una sola etapa de conversión, que eso, por ejemplo, se utiliza en algunos satélites, en otros tenemos una doble etapa, como el esquema que se indica abajo, en donde primero se lleva una frecuencia cercana a banda L y posteriormente se lleva la frecuencia o banda KU o banda C. Ahora veremos lo que es banda KU y banda C. Vamos para abajo, más adelante, José.
Bueno, acá tenemos algunas ilustraciones de lo que son las estaciones terrenas. Generalmente la estación terrena, que es la que comanda, de donde se controla la red satelital, generalmente está dotada de antenas de diámetro importante, con equipos de transmisión y recepción muy potentes, muy costosos obviamente, y que tienen la posibilidad de efectuar el monitoreo de toda la red, y a su vez desde ahí también podemos, en algunos casos como por ejemplo la estación terrena Balcarce, desde esa misma estación terrena a veces efectuaban monitoría del mismo satélite. Bueno, esta antena generalmente consta de un sistema de auto-tracking para corregir los desvíos del movimiento satelital, y desde allí también tenemos todo el control de la red. O sea, la parte inteligente está formada por un hub, que generalmente está en esta estación terrena, y desde allí se controla toda la red, que depende de esta antena y de este servicio. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, aquí vamos a hablar brevemente de los distintos tipos de órbitas, los tipos de órbitas más usuales. Tenemos en primer lugar la geoestacionaria, que es la órbita geosíncrona, que está a 35.736 kilómetros de altura. Esta órbita tiene una característica muy importante, que es que la velocidad de rotación, mejor dicho, la rotación del satélite tiene la misma velocidad angular que la rotación terrestre, por lo cual el satélite está situado en el plano ecuatorial, y para el observador desde la Tierra parecería como que el satélite está quieto en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque está girando a la misma velocidad angular que la Tierra, que la rotación terrestre. Esto es muy importante desde el punto de vista del despliegue de redes de usuarios de bajo costo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace que los servicios, que las terminales sean más pequeñas, en el caso de banda KU, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de que el satélite permanezca invariable para la estación terrena, para la estación remota, no necesita de tener sistemas de corrección de autotracking. Entonces las antenas son más sencillas, es más barato, y si estamos trabajando, por ejemplo, en banda KU, entre 11.700 a 12.200 y 14 a 14.500 MHz, o gigas, 14,5 gigas, 14 a 14,5 gigas y 11,7 a 12,2 gigas. En esas frecuencias las antenas son más pequeñas y por ende más económicas. Por lo tanto, desplegar una red, un servicio con terminales más económicos es más atractivo desde el punto de vista del cliente, ¿no? El problema que tenemos en la órbita geoestacionaria es la enorme distancia y la enorme atenuación por espacio libre que tenemos. En esta distancia estamos hablando en banda KU de una atenuación de espacio libre del orden de los 206 dB, y en banda C aproximadamente 196 decíbeles, lo cual hay que sortearlo con diámetro de antena y con potencia de equipos y calidad de receptores de muy bajo ruido, y eso implica obviamente un costo importante. Tenemos después las órbitas intermedias, entre los 14 y los 26.000 kilómetros, en donde están situadas la mayoría de los sistemas de GPS, los sistemas de posicionamiento global, como el GPS norteamericano, el Galileo europeo. Los chinos también tienen un sistema, y los rusos también. Y tenemos la otra órbita, que es la órbita baja, Low Earth Orbits, en alturas que están en el orden de los 1.000 kilómetros, menos o más cercano a los 1.000 kilómetros. Hay órbitas más bajas, 600 kilómetros, y otras un poquito más altas, 1.400 kilómetros. Y que son las que tienen mayor atractivo para las redes celulares, debido a que a esa distancia la atenuación por espacio libre es mucho menor. Entonces se hace más atractivo porque eso permite que los terminales sean más portátiles, más pequeños, y por ende tenga que transmitir menor potencia al aire para alcanzar la estación receptora que está ubicada en el espacio. Pero el problema que tenemos acá, por otro lado, es que
al estar a menor altura, a baja altura, necesitamos que el vehículo, que el satélite se mueva a mayor velocidad para poder mantenerse en órbita. Es decir, cuanto más bajo está el satélite, ya no se puede cumplir el esquema de sincronismo que tiene el geoestacionario, porque al estar más cerca la atracción gravitatoria es mayor, por ende tenemos que darle mayor velocidad para contrarrestar la atracción gravitatoria. Eso que hace que el satélite permanezca visible por un periodo de tiempo más corto, por lo cual se necesita tener una constelación de satélites girando constantemente alrededor del globo terrestre. Además de otros temas que son derivados de ese tipo de comunicación, como por ejemplo el efecto Doppler. Tienen que tener algún sistema de sincronismo muy delicado que permita hacer el handover satelital también. Y sobre todo el tema de la cobertura. Entonces, las antenas también tendrían que tener algún tipo de inteligencia como para mantener la pisada o la iluminación del área de cobertura controlada, ¿no? Ya que se está moviendo, tenemos que de alguna manera poder controlar la iluminación o la pisada del satélite sobre la superficie terrestre. Después tenemos las órbitas altamente excéntricas. Bueno, para nosotros no son de aplicación, se utilizaron en los países soviéticos para dar cobertura en zonas polares. Avanzamos. Bueno, ahí tenemos una comparativa de los distintos tipos de órbitas, la ubicación de los sistemas de posicionamiento global, el GLONASS, el ELIPSO, el GPS, y el círculo externo es la órbita de un satélite geoestacionario. Y abajo vemos la comparación con las órbitas bajas. Ahí se ubican las empresas que fueron las primeras que brindaron el servicio de telefonía celular satelital, como Iridium, Inmarsat, Globalstar. Avanzamos, José. Ahí tenemos un esquema en donde se comparan los distintos tipos de órbitas, la geoestacionaria, las órbitas medias, las órbitas bajas. Obviamente esto está fuera de escala. Sigamos adelante, por favor. Y bueno, la orientación, las principales aplicaciones de las comunicaciones satelitales, principalmente nacieron orientadas a la telefonía y datos y video intercontinental, enlaces punto a punto, estableciendo conexiones a través de satélites geoestacionarios para difusión de televisión y canales de voz. También se utilizó como backup de la fibra submarina, en un principio, por la Estación Terrena Balcarce era backup de la fibra submarina también, en su momento en Argentina. Y después, bueno, otras aplicaciones como investigación científica, teledetección, fotografía espacial. Vamos a la próxima, José. Y las aplicaciones podemos también mencionar, entre otras, las redes privadas, punto a multipunto, o las famosas redes VSAT, que son utilizadas por negocios para agilizar las transacciones comerciales. Por ejemplo, en este caso, en Telefónica teníamos clientes como Banco Nación, YPF y otras empresas y organismos del Estado, en los cuales se habían desplegado redes satelitales VSAT para darle servicio a estos organismos, y utilizando, por supuesto, la tecnología de punta en ese momento para optimizar la utilización del espectro, dado que el espectro es bastante oneroso, muy costoso. Bueno, también comunicaciones estratégicas militares, servicio de inteligencia, radionavegación, difusión de televisión al hogar, por ejemplo DirecTV, vía satélite, banda KU, y la telefonía móvil, que mencionamos antes, como Iridium, ITCO y Globalstar. Y las redes troncales de datos para Internet, que por ejemplo en nuestro país, en las primeras épocas, cuando no estaba desplegada la red de fibra óptica y no teníamos tan cubierta la zona patagónica, en muchas localidades se contrataban
redes troncales de velocidades, por ejemplo, de 2 megabits para darle servicio a los sistemas a las empresas que redistribuían ese ancho de banda entre sus clientes. Yo estoy diciendo 2 megabits, en aquel momento era muchísimo porque no tiene comparación con el día de hoy, obviamente, ¿no? Pero les estoy hablando de hace 20 años atrás. Avancemos. Bueno, acá vemos una ilustración, un esquema típico de una red VSAT. En este caso, por ejemplo, se ofrecen tasas de transferencia de 64 kilobits hasta 2 megabits. En este esquema podríamos mencionar los cajeros automáticos, por ejemplo, la Lotería Nacional, en donde el requerimiento de ancho de banda es muy bajo porque lo que se transportan son señales de muy baja velocidad. También posteriormente apareció el sistema de internet al hogar, servicios que brindaba Telefónica en algunos organismos del Estado, proveyendo el servicio de internet en escuelas. Y la topología generalmente es siempre, mejor dicho siempre, fue punto multipunto. Un nodo central, que en nuestro caso estaba fijado en la estación terrena Balcarce, y utilizando un satélite que brindara cobertura en toda el área de la República. Avancemos, José. Bueno, esto lo pasamos también, esto es comunicaciones estratégicas, una mención solamente de otras aplicaciones que se le han dado a los sistemas satelitales, pero no nosotros obviamente, sino los países más evolucionados que han utilizado los satélites también como armas o para desarrollar algún tipo de arma que en algunos casos hasta desconocemos, y sistemas de detección de misiles, de rayos infrarrojos y otros recursos, ¿no?, para utilizarlos a modo de espía, ¿no? Avancemos, José. Bueno, seguimos con la agroelectrónica, eso lo vamos a saltear por ahora. Este es un ejemplo de los sistemas de radionavegación. Tenemos el sistema posicionamiento global, GPS norteamericano, el ruso, el GLONASS, el chino, el COMPAS. Y bueno, estos sistemas generalmente se basan en la utilización de satélite de órbita media, con una constelación entre 20 y pico a 40 satélites girando en forma sincrónica alrededor del planeta, y que nos le brindan la posibilidad de geoposicionamiento para los clientes que utilicen ese servicio. Avancemos. Bueno, acá hablamos de la difusión directa, broadcast, como lo que hemos mencionado antes, los sistemas de radiodifusión de televisión, audio también, muy poco, pero también se usa, y algunas empresas que brindaban ese servicio en las bandas C, banda KU y banda K. Generalmente banda KU, banda C es muy poco o nada, o al menos no tuve experiencia en esto. Avancemos, la próxima. Ahí tenemos algunos ejemplos de las distintas compañías que han brindado el servicio de telefonía celular. En un principio tuve la oportunidad de utilizar los servicios de Inmarsat, que el teléfono era como una laptop más o menos del mismo tamaño y la tapa era la antena, y tenía algún sistema de detección de señal para apuntar al satélite, pero era un poquito aparatoso. Posteriormente, ya en la época de Globalstar, los terminales fueron cada vez más pequeños, no obstante que tienen una antenita de un tamaño importante y que no funciona muy bien en el interior de una casa, por ejemplo. Hay que salir y tener un poco de visibilidad hacia el exterior para tener una buena señal. Bueno, este sistema, si bien nos parece bastante útil, pero no ha significado un negocio importante, fue un fracaso económico de cierta forma, y precisamente por el costo que significaba este servicio, ¿no? Avancemos. Bueno, ahí tenemos una tablita donde vemos las distintas frecuencias. Nosotros utilizamos la banda C y la banda KU, y hemos efectuado algunas experiencias en banda K.
pero mayormente utilizamos banda C y banda KU. Sigamos la próxima. ¿Sí? Bueno, y aquí volvemos a mencionar los tipos de servicios: el punto a punto fijo, FCS, el multipunto a multipunto y el punto a multipunto. De estos, los más utilizados obviamente eran punto a punto fijo, cuando teníamos que vincular dos puntos en forma, digamos, a veces por emergencias o porque no llegábamos a tiempo con la fibra óptica o con el radio. Se han llegado a utilizar sistemas satelitales punto a punto para vincular generalmente o centrales de conmutación o radiobases de telefonía celular. Y el punto multipunto es la topología mayormente utilizada por todos los servicios que tienen, en donde se concentra un hub central en la estación Terrena Balcarce, por ejemplo, y la red distribuida en todo el ancho de la República. Entre estos tenemos acceso para telefonía y datos, que ahora eso ya está unificado, ya no existe una red de telefonía y una red de datos, es una única red de datos IP a través de distintas compañías proveedoras de equipos y a través de las compañías proveedoras de ancho de banda satelital como Intelsat, como Hispasat, que son los proveedores o eran los proveedores de Telefónica. Y lo que nos interesa ahora a nosotros son las redes VISAT para bajo el celular. Después también tenemos la difusión de televisión y audio, difusión de servicios multimedia, todos estos brindados a través de servicios IP por terminales satelitales vinculados a un hub inteligente que está ubicado en este caso en la estación Terrena. Pasamos a la próxima. Bueno, y ahora vamos a hablar ya las últimas para terminar. Lo que nos interesa en particular es el bajo el celular. La experiencia que hemos tenido en Telefónica con respecto a este tema se remonta casi exclusivamente al transporte de las líneas troncales salientes de las radiobases celulares. Es decir, no utilizábamos el satélite como acceso al cliente, sino como transporte. O sea, la radiobase conectada a través de un vínculo digital a un terminal satelital, obviamente ya en estos últimos tiempos todo IP, y el transporte se hace en forma satelital hasta la estación Terrena, donde a través de un hub se baja esa señal satelital y se vuelve a enrutar en la nube IP con destino al core o al núcleo de red en donde se concentra el servicio de telefonía celular. Hemos tenido experiencias en 2G, como les mencioné antes. Empezamos con analógicos hace más de 30 años. Posteriormente hemos brindado servicio de transporte para radiobases en 2G Ericsson, con enlaces punto a punto y con enlaces punto multipunto, optimizando el servicio, ¿no? Porque como le dije antes, el ancho de banda satelital es muy costoso, entonces hay que utilizar distintas estrategias para optimizar y poder meter más canales en menos ancho de banda. Entre esas estrategias están los optimizadores, que eliminan los silencios, utilizar modems con mayores niveles de modulación, 8 PSK, 16 QAM, 32 QAM. Hemos tenido experiencias con modems de muy alto índice de modulación en el 64 BPSK, por ejemplo, en la Antártida, y sistemas con cancelación, que consisten en superponer las dos portadoras transmitida y recibida en el mismo espectro satelital, el mismo ancho de banda, con lo cual se lograba duplicar el ancho de banda. Bueno, y esto se brindó como una solución para extender la cobertura de redes a zonas donde no había posibilidad de acceder con otro medio que no fuera el satélite. Es decir, generalmente se ha utilizado como una solución de último recurso cuando no llegábamos con la fibra o con el radioenlace, pero siempre brindando el servicio de transporte
de las radiobases de telefonía celular. En esta última época se han efectuado instalaciones, antes de que no me retire, en lugares del norte del país y en Patagonia, de radiobases 4G, 3G, 2G, 3G, 4G vía satélite a través de tecnología IP, y se han instalado exitosamente, obviamente con las limitaciones que el ancho de banda satelital impone, ¿no? Que, como dije antes, el ancho de banda es muy costoso y es muy acotado, la disponibilidad de espectro que se tiene, y eso también obviamente repercute en el tipo de servicio que pueden recibir. La ventaja que tenemos es que es un despliegue rápido, medianamente, digamos, no es tan costoso el equipamiento, pero sí quizás el costo fijo del arrendamiento del ancho de banda satelital. Bien. Bueno, con respecto a eso no tengo más para comentar. Quería llegar a este punto en donde mencionaba que la única experiencia que hubo en cuanto a telefonía celular fue el brindar el servicio de transporte. Y mencionar brevemente que los sistemas que estamos utilizando son sistemas geoestacionarios que no nos servirían en este caso para los esquemas que mencionó José Luis de telefonía celular 5G, porque no cumple con esos estándares. Hay que ir a otro tipo de cobertura, como por ejemplo los satélites de órbita baja, con todas los inconvenientes y las características que estas órbitas bajas y este tipo de satélites pueden llegar a tener. Bueno, pasamos a la próxima y creo que ya es la última. Bueno, y tenemos el esquema, cómo se vincularía una radio base con un terminal satelital. El terminal satelital se conectaría con el extremo de la estación terrena, el Core HCA, y de ahí a la nube que conectaría esa radio base con su núcleo de red. La próxima. Bueno, ahí menciona los beneficios del bajo el celular: facilitar el proceso de expansión del servicio, un rápido despliegue y de un costo eficiente. Bueno, eso es un poco discutible, ¿no? Todas las tecnologías incluidas. Bueno, acá en el país al menos solamente se ha tenido experiencia en punto a punto, 2G, 3G y 4G. El 5G satelital, no, al menos hasta cuando yo estuve en la empresa, no se afectó, y creo que no hubo experiencia al respecto. Mejorar el caso de negocio del operador sin operación en CAPEX. Eso es relativo porque ya va a depender del ancho de banda contratado, ¿no? Competir con la fibra óptica o competir con un sistema de enlace por el momento para los sistemas satelitales es una utopía, ¿no? Completamente imposible. Mejorar la experiencia del usuario final y bajas latencias. Supongo que se referirán a los satélites de baja órbita, que no estamos usando tampoco. Los satélites que estamos utilizando para transporte son geoestacionarios con altísima latencia. Ya de hecho la comunicación satelital, un satélite geoestacionario está a 36.000 kilómetros. La subida y bajada insume unos 240 milisegundos, por lo cual ya estamos fuera de cualquier estándar con respecto a lo que es latencia y lo que es sincronismo. El rápido despliegue, sí es cierto, podemos desplegar rápidamente una red de telefonía, pero va a depender también del tipo de servicio que se quiera dar y la calidad de servicio que se quiera brindar. Bueno, es un rápido crecimiento para solventar emergencias y falta de capacidad en lugares donde no hay otra manera de llegar que no sea vía satélite. Bueno, José, creo que con esto como introducción
estaríamos bien. Pasamos directamente a la parte final, Nelson. Sí, porque acá simplemente era Sí, mencionar las distintas compañías está bien. satelitales. Bueno, bueno, nos quedan, si bien nos hemos extendido bastante, lo que nos queda es muy poquito, es bastante breve, que sería una breve introducción a lo que está en desarrollo, que consiste justamente en hacer, digamos, el híbrido, vinculando las dos tecnologías, ¿no? O sea que el tema acá fundamental es eh, cómo hacer que la tecnología satelital, ya veremos cuál de todas las que mencionó Nelson, pero básicamente estamos pensando en órbitas bajas, ¿no? Eh, las leo, ¿no? Es incluida, fíjense acá, es incluida de algún modo, por ahora no revelamos el secreto, dentro de la red de acceso, dentro de la RAM, ¿no? De la Radio Access Network. Es decir, ya lo incrustamos, lo metemos dentro de la RAN, tal cual la hemos conocido hasta el momento, en las redes 3GPP. Este, mm, Hay algunos desafíos, muchísimos desafíos, y esos desafíos nos obligan a renunciar a ciertas aspiraciones. Por ejemplo, algunas que tengan que ver con las latencias muy bajas, ¿no? Fíjense que en las redes terrestres, el 5G, la latencia, esta es la latencia en la radio, no de extremo a extremo. Está en el entorno al milisegundo. Es bastante buena, es una latencia muy bajita. Bueno, en redes no terrestres esto siempre, siempre va a ser muy superior. El piso lo vamos a tener más arriba. Aparecen cuestiones con el tema de la potencia de los terminales, los costos de los equipos, las dimensiones, potencias. ¿Dónde vamos a poner el G-Node? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la arquitectura teníamos terminal, nodo de acceso a G-Node y core? ¿Dónde lo ponemos? ¿El Shinobi está en la Tierra? ¿Está en la estación aerotransportada? ¿Puede ir en un lado o en el otro también? ¿Va a haber links intrasatélites? Es decir, por ejemplo, un salto de un satélite a otro. Bueno, no parece muy atractivo eso, pero podría ser. Hay otro tema del steering que Nelson lo mencionó en un momento dado cuando hablaba de las órbitas Leo, de que como se van moviendo y tienen que barrer una determinada área, si no hiciera nada, digamos, la zona iluminada también se mueve. Entonces, se puede aprovechar el tema de que 5G, todo lo que es beamforming y beam steering, que son mecanismos muy sofisticados, incluso para redes terrestres, acá se podría también hacer uso de eso para optimizar, digámoslo así, aun cuando el satélite se está moviendo, porque al final del día vamos a estar recibiendo señal desde un satélite que está en órbita. Entonces, aun cuando se está moviendo, porque no es geoestacionario, queremos que alumbre siempre, mientras pueda, la misma área. Básicamente es eso. Pero también aparecen cuestiones como las especificaciones de las interfaces de radio para estos satélites. Son completamente nuevas porque tienen que cumplir con lo que pide 3GPP. Es decir, hay una enorme cantidad de desafíos, ¿no? Para no ahondar y no extendernos demasiado, lo voy a pasar rápido esto. Esto ya lo ha comentado Nelson, estamos hablando de situaciones, ¿dónde pondríamos esto? Y bueno, donde de otra manera no podemos llegar porque o hay un desastre, tenemos que montarlo rápido, o no podemos llegar con fibra, o las redes móviles terrestres no llegan. Básicamente esos son los lugares a donde vamos a poder atacar con estos servicios. Ahora, ¿qué pasa? Acá viene un poquito de vuelta, volvemos a los releases. Yo les había mencionado hoy, hasta el release 16 no había mucho, simplemente se habían definido algunos casos. Ya en el release 17 hay el primer release que tiene una normativa concreta con especificaciones de 3GPP para estas redes. Y ya hay algo escrito. Y en el release 18 empiezan a aparecer otras mejoras más. Ahora, volvamos al triángulo que yo les mostré. Imaginémoslo por un momento. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado un triángulo con tres vértices, lógicamente, como todo triángulo, que tenía el Enhanced Mobile Broadband, el Massive Machine Type Communication? Bueno, ahora cuando hablamos satélites, el tercer vértice, el de las comunicaciones ultra baja latencia confiable, lo borramos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redibujar ese triángulo y vamos a hablar de tres elementos de nuevo, dos de los cuales son los herederos de esto, que son el Enhanced Mobile Broadband Satélite y el Massive Machine Type Communication Satélite, y aparece otro, que es un sustituto de este, donde dice, son comunicaciones confiables, ¿no? De alta, pero no de ultra alta, de alta confiabilidad, pero no de baja latencia. Las dos cosas no se pueden. Es decir, tenemos comunicaciones confiables, pero no de tan ultra baja latencia como teníamos antes. Y se conforma un nuevo triángulo con un nuevo set de servicios. Entonces uno puede empezar a mezclar servicios híbridos que tengan características de uno o de otros, pues no tiene que ser las puntas del triángulo solamente, pero moviéndonos en esta idea. La pregunta final es entonces, ¿cómo vamos a hacer a nivel de arquitectura? Bueno, fíjense, a grosso modo hay dos caminos. Uno es el camino donde tenemos un transponder, como mencionaba Nelson, donde básicamente lo que nosotros tenemos desde la RAN, la Radio Access Network, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, no sé si lo dije, pero les pido disculpas, lo que antes era LTE en 4G, en 5G se llama New Radio, ¿sí? La New Radio, que es lo que normalmente en las redes terrestres ilumina el nodo hacia nuestras casas, acá sube y después baja New Radio de nuevo, solamente que hay un transponding acá, ¿no? Sube en una frecuencia, baja en otra. Pero acá arriba no estamos haciendo nada, es decir, tomamos la señal como viene, la New Radio, y la bajamos. Este es donde el payload que mencionaba Nelson no la tocamos, simplemente la recibimos en una puerta y la sacamos por otra. Este es un esquema posible. Otro esquema más ambicioso es este otro. Este ya es más complejo porque tenemos una regeneración y fíjense que acá subimos no con la New Radio, subimos con la interfaz NGC, esto de control, U de user, son las interfaces N2, N3, bueno, eran las interfaces que me comunicaban entre el acceso y el core. Fíjense que ahora la red de acceso la tengo acá arriba, no como antes. Ya esto significa algo muy diferente. Ya el satélite no está simplemente recibiendo una señal y bajándola por otra puerta, está recibiendo comunicación del core y él mismo tiene dentro de sí elementos de red de acceso. ¿Sí? Fíjense que lo que sube acá es una interfaz y lo que baja es otra. Esta es una interfaz que antes era de aire y sigue siendo de aire, pero que baja del satélite. Esta es de aire porque estamos subiendo el satélite, pero en las redes terrestres esta interfaz no era de aire, porque era la que unía la RAN, la Radio Access Network, con el core. O sea que ya hemos transformado esto que antes era puramente terrestre en algo de aire. Este esquema se puede llevar un poquito a 3 o 4 escenarios que son los disparadores para los nuevos estudios y los casos de uso que se vendrán y que hay que estudiarlos y elaborarlos, y nos quedan 2 diapositivas y ya terminamos. Como dijimos, el primero de ellos sería tener el G-Node-B al final. Entonces, este es un enlace satelital donde es transparente. Acá el G-Node-B está en tierra, ¿sí? Solamente que en vez de apuntar hacia nuestros hogares o nuestra área de cobertura, apunta al satélite. El otro caso es un caso donde el G-Node-B forma parte de la estación aerotransportada. O sea, fíjese que el G-Node-B está aquí dentro, ¿no? O sea que acá estamos mandando la NG, estas interfaces que me comunicaban antes con el core, las subimos arriba. Es un poco lo que vimos anteriormente. ¿Se puede complicar más esto? Sí, se puede complicar más. Aparecen 2 casos. El de arriba es realmente, yo no sé si se va a llegar a implementar esto, a mí me parece demasiado ambicioso, pero está previsto. Y es que, ¿se acuerdan que yo les dije que los nodos de acceso en 4G y lo mismo que en 5G se comunicaban entre sí? En 4G tenía una interfaz llamada X2, aquí se llama XN, es análoga. Es decir, el nodo A habla con el nodo B, hoy día, en la red terrestre. Bueno, acá tenemos el nodo montado como parte de la infraestructura satelital y además le estamos pidiendo que hable con otro nodo, ¿sí? Con lo cual, esta interfaz es una interfaz XN entre satélites. Esto, para mí, tiene un grado de complejidad extremo. Y el de abajo no es menor la complejidad, yo diría casi al mismo nivel,
porque estamos hablando de algo que lamentablemente no me da el tiempo para explicarlo, pero tiene que ver con Open RAN. Open RAN es, digamos, la forma estandarizada de, porque hay otras maneras de hacerlo, de lo que se conoce como la desagregación de la RAN. La red de acceso se desagrega. Entonces, el G-Node-B ya no es una sola cosa, sino que tenemos una partecita acá y otra partecita acá. Entonces, si ustedes recuerdan el stack de protocolos que yo les mostré hoy, en el plano de usuario y el plano de control, donde aparecían esos bloques amarillos, ¿se acuerdan que yo les dije esto es radio? Y estaba la capa física, el RLC, todas esas capas, bueno, se van separando y algunas de esas capas corren en esta parte y otras corren en esta otra parte. Esto hoy día ya se están haciendo pruebas a nivel terrestre. Nosotros de hecho lo hicimos en Puerto Madryn durante la pandemia con, con Open RAN, y hay despliegues que se están empezando a hacer, donde la DU significa Distributed Unit y la CU es Centralized Unit. Con lo cual la red de acceso se desagrega en partes con interfaces estándares que vinculan. Es decir, lo que antes era un nodo, que es esto más esto, ahora lo dividimos y estas interfaces pueden estar a una distancia importante. Nelson les mencionó en las diapositivas que compartió el tema del bad howling. ¿Se acuerdan que él hablaba del bad howl? Bueno, acá aparece el concepto de bad howl, mid howl y front howl. Es decir, en definitiva, es un enlace para transportar información entre partes, pero que ya tiene categorías. Uno que es el back howl, que es el que va hacia el core, pero tenemos otros que ya se meten dentro de la propia RAN y que tienen requerimientos de latencia mucho más bajos y también de distancias. Esto que está acá, realmente yo me lo imagino como algo bastante futurista, prácticamente inalcanzable para nosotros hoy día. Habrá que ver, habrá que estudiar, tenemos que estudiarlo esto. Esto es, digamos, simplemente son fotos que les mostramos para ver hacia dónde va todo esto, pero a mí me parece que lo más concreto es, vuelvo hacia atrás, es alguno de estos dos esquemas que son un poquitito menos ambiciosos, y el menos ambicioso de todos es el que el G-Node-B está en tierra. Y para finalizar, les quiero decir que esto requiere que estas interfaces, todas estas, acá tienen nombre, yo no quiero profundizar, N6, N2, etcétera, NG, NRU, etcétera, son interfaces estandarizadas por 3GPP, con lo cual esto nos permitiría a nosotros tener dispositivos y redes que podrían interoperar en principio. Ustedes saben que la interoperabilidad es un tema escabroso, pero que, digamos, se pide que se cumpla. Quizás al principio las soluciones sean monovendor, no lo sé. Están empezando a haber soluciones de este tipo en Estados Unidos y, como les dije al principio, hay una licencia otorgada recientemente por la ENACOM a una operadora que va a competir con Starlink, pero dando un servicio distinto. Es decir, va a dar un servicio que encajaría dentro de una de estas dos alternativas, no sé cuál. Yo creo que esta. Con lo cual ellos, como proveedores del servicio, tienen la infraestructura satelital, tienen sus nodos de acceso y tienen su core también. Ahora, nada impediría, en rigor, que ese nodo de acceso, ese G-Node-B, tenga una interfaz NG apuntando a otro core de otro vendor, si esta interfaz es estándar. Eso se verá con el correr del tiempo. Y hasta acá llegamos. Esto es lo que tenemos para presentarles. Nos hemos excedido un poco en el tiempo. No sé, Juan, si estás ahí, cómo hacemos con las preguntas, si alguien tiene preguntas. No, yo no miré el chat, no lo revisé, porque estaba... Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Hay algunas preguntas que fueron adelantando por chat, se las voy leyendo. La primera la hizo Jorge Soto, donde pregunta, ¿dónde trabaja Starlink? Después dice, los famosos ladrillos. ¿Dónde trabaja? ¿A qué se refiere? ¿A qué banda? Sí, si podés ampliar un poquito más, Jorge Soto, podés habilitar el audio si te funciona.
¿Dónde trabaja Starlink? Los famosos Sí, no, ladrillos. no Eh, especificó si es respecto a la banda, pero si fuese la banda, ahí tenemos alguna información. Am, yo no tengo presente ahora qué banda usa Starlink, no sé, Nelson, si vos lo tenés. Lo que sí sé es que tiene un esquema de red distinto de este, porque ellos tienen el satélite, tienen la VSAT, eh, y después ellos recogen la señal en un gateway terrestre y de ahí ofrecen la conectividad a Internet, ¿no? Pero Sí, no yo tienen, por tampoco, ejemplo, tampoco tengo mucho conocimiento de cómo está configurada Starlink. Estimo que trabajan o en banda KU o en banda KA por el diámetro de antenas que usan o por las dimensiones de la antena que usan. Y aparte por los beneficios que el usar una frecuencia alta le daría desde el punto de vista de, del diámetro de antenas, ¿no? sí. Quizás lo que más comparten con lo que hemos estado mencionando Starlink es el tema de las órbitas que usan, que mencionaba Nelson, son órbitas bajas. Am, los famosos esos satélites de Elon Musk que pasan por ahí. Pero digamos, no sé yo en particular em, si, o sea, no encaja exactamente en esto, porque de hecho el terminal se comunica a una especie de módem que tienen, digamos, no está apuntando con una interfaz como esta, ¿no? Como la NRU. Eso va a ser posiblemente el esquema que tengan o que están montando por lo que hemos podido ver esta nueva empresa, que no me acuerdo ahora, se me borró el nombre, el nuevo competidor de Starlink. Bueno, no sé si se refería a esa la pregunta, si era sobre las bandas, no, la verdad que no lo sé. Sí, William ahí, Ocando, sí, perdón, Juan, creo sí, que agregó información. Dice que Starlink es dual banda K y Q. Claro, es lo que Sí, yo le había comentado. KU o banda K. O sea, sí, y acá especificó las la dos bandas pregunta, que. habla del, perdón, se refería a la órbita, la pregunta original. Sí, son órbitas sí. bajas, sí, son órbitas bajas. Bien, perfecto. Pasamos a otra pregunta que la dejó planteada Hugo Donadelo, que dice, ¿hay ya en Argentina o se sabe cuándo habrá servicio de telefonía celular 5G directo desde un terminal celular al satélite? Bueno, es esto que les comentaba recién de que hay un anuncio de la ENACOM y salió en la prensa hace unos 2 meses. Lo único que sé es eso, lo que no sé cuándo estará operando esta empresa. Y por lo que hemos podido ver, sí, digamos, encuadra dentro de este esquema que estamos viendo en la presentación en este momento, pero no tengo la fecha. Es inminente. Están, están trabajando en eso. Bien, perfecto. Después Julio Carrosela dice, se está avanzando en la implementación de satélites regenerativos con su mayor funcionalidad, pero con su riesgo de fallos, versus los satélites repetidores más básicos, pero más seguros. Sí, entiendo la pregunta. No sé, Nelson, si vos tenés más datos que yo. Yo no sé si se está avanzando o no. La pregunta se traduciría en estos dos esquemas que vemos ahora en este momento en la pantalla, ¿cuál de los dos vamos a, o cuál de los dos van a utilizar estos despliegues? La verdad es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Un detalle, estas soluciones que están ofreciendo podrían encajar en la figura de arriba o en la de abajo, pero un detalle interesante es saber que en una solución como tal viene con un core de 5G. Esto es importante, ¿eh? Esto es un diferencial. Recuerden que yo les dije al principio, si nos olvidamos por un momento de la tecnología satelital, aún siendo puramente terrestre, las soluciones que tenemos en Argentina y en muchos países todavía, no son standalone, es decir, que no tienen el core de 5G, tienen un core todavía de cuarta generación. Estas soluciones no, estas soluciones ya vienen con un core. Esto va a obligar incluso a que las operadoras tradicionales o con las soluciones terrestres apuren
su pasaje al standalone para montar sus propios cores, porque si no van a quedar relegados en calidad de servicio. Van a ser superados por las tecnologías satelitales. No en todos los servicios, obviamente, pero van a tener una fuerte competencia. Bueno, después tenemos un comentario que aclara Hugo Donadelo, que dice: los terminales de usuario 5G usan la banda de 1,5 GHz de subida y 1,6 de bajada. Los terminales de usuario 5G usan la banda de... Bueno, esto es una afirmación, así como está escrito. ¿O es una pregunta? Claro, sí, un aporte a nivel comentario sobre los tipos de banda que usan los terminales. Bueno, depende un poco, no sé si está refiriéndose a los, digamos, los terminales 5G, 5G digamos, las bandas 5G que tenemos hoy día están en torno de la banda C, es la banda de 3,5 GHz. Esas son las bandas que se licenciaron. O sea, la ENACON licenció 3 bloques de 100 MHz el año pasado, creo que fue. Ya las había licenciado antes, pero se terminaron otorgando el año pasado. Y de esas 100 bloques de 100 MHz, Claro y Personal compraron 100 y Movistar 50. Y están en el grupo de frecuencias bajo, el número 1, por debajo de 6 gigas. Y están en 3.5, en la cercanía de 3.5. No recuerdo exactamente porque están un poquito corridas, pero están ahí, ¿eh? No sé a qué se refiere acá cuando habla de 1,5 y 1,6. No sé. Eh, Em, ¿Querés aclararlo, Hugo Donadelo? Acá está, más abajo está la aclaración. Él nos dice no sé si está relacionado bien con la pregunta anterior, pero dice: para los terminales satelitales de 5G, la banda es la L número N255, fijado por se el refiere a jefe. los satelitales, sí. Sí, sí. Claro, Sí. Ok, está bien. Es otra banda. Sí, satelital. Correcto. bien, perfecto. Bueno, la pregunta que había hecho antes Julio Carrosera, ya la habías contestado entre José Luis y Nelson. No sé si Julio dice, después de eso, quizás la confusión provenga de 5G terrestre, Sí, basándose en el comentario anterior. posiblemente, pero ahí, gracias al comentario que pone Hugo Alberto, que aclara la banda, sí. Un detalle de color, las bandas, ustedes van a ver todas estas bandas 5G que tienen una N adelante, ¿no? N7, N28, etcétera. La N viene de New Radio, digamos, un pequeño detalle. Eso es porque algunas bandas son nuevas y no habría confusión ni necesidad, pero otras son bandas reutilizadas. Y la misma banda, por ejemplo, la 28, podría usarse en 4G y también en 5G. Si esa misma banda se usa en 5G, ya no es 28, sino N28. Así que gracias, Hugo, por el aporte. Bien, perfecto. Eh, bueno, ¿tienen más preguntas, comentarios, aportes que quieran hacer? Bueno, adelante, por favor, todavía estamos en el plazo de hacerlo. Parece que no hay más preguntas, ¿no? No, por el momento no hay. Bueno, podemos dar por cerrada la charla. Desde ya, nuevamente, muchas gracias a Nelson Villalba y a José Luis Pellegrino por darnos al principio, bueno, una introducción de las tecnologías involucradas en estas nuevas soluciones, que ellos mismos lo aclararon, están todavía eh, muy verdes en cuanto a implementaciones, hay todavía bastante información que no se conoce, pero al menos nos plantearon las alternativas
de implementación posibles, ahora con el tiempo seguramente se conocerá realmente cómo funcionan en la práctica, ¿no? Cuando inclusive se disponga de más información y datos al respecto.